Hemos observado un marcado debilitamiento del peso frente al dólar en este 2015, particularmente movimientos más marcados en las últimas sesiones. Pese a este debilitamiento de la moneda mexicana, no se ha observado aún un traspaso a precios. La inflación divulgada esta semana no podría ser mejor noticia para el Banco Central, cuyo mandato principal es justamente promover la estabilidad de precios. Sin embargo, Banxico mantiene su atención en el posible movimiento en tasas que haría la Fed en las próximas semanas. Con nosotros, Luis Adrián Muñiz, subdirector de Análisis Económico de Vector. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos hoy desde la Bolsa Mexicana de Valores. Esta tarde nos acompaña Luis Adrián Muñiz, el subdirector de Análisis Económico de Vector. Luis Adrián, muchísimas gracias por acompañarnos. Luis Adrián, desde tu punto de vista, ¿qué tan factible ves tú el que la Comisión de Cambios pudiera hacer alguna modificación para paliar esta tendencia en el tipo de cambio? En los últimos días el tipo de cambio ha estado marcando una tendencia al alza importante, ha rebasado incluso los 16 pesos por dólar. Yo creo que sería prudente que la Comisión de Cambios, donde está Secretaría de Hacienda y Banco de México, hiciera algún tipo de modificación, saliera a dar algún anuncio respecto a los mecanismos que hasta ahorita prevalecen en el mercado. Yo creo que podría ser de esperarse alguna modificación en el monto de subasta, tanto en la mínima como en la que se activa después de la depreciación del tipo de cambio de 1.5%. Y es probable que estos montos se puedan ir tal vez al doble, ¿no? 100 millones de dólares y 400 millones de dólares, ¿no? ¿Crees tú que se animarían a modificar el monto de las subastas o quizá reducir el 1.5 de porcentaje que se requiere para que estas subastas entren en vigor? Ya se comenzó con un rango un poco más acotado. Desde ocasiones anteriores había sido 2%, ahora 1.5%. No sé qué tanto vayan a acotar más ese rango, ¿no? Creo que al final de cuentas el gobierno lo que menos quiere es influenciar demasiado el mercado cambiario. Lo que quisiera es que flotara y solamente intervenir cuando haya algún tipo de falta de liquidez. Yo creo que el rango de depreciación lo podrían dejar sin cambio, ¿no? ¿Alguna otra opción que crees tú que el Banco Central pudiera explorar? Históricamente lo que ha utilizado han sido este tipo de subastas y en el sentido o en la manera en la que sean transparentes con mecanismos claros de intervención, creo que con eso podría ser suficiente. No creo que vaya a intervenir de alguna manera diferente, ¿no? Pero de continuar esta tendencia, ¿crees tú que pudiéramos empezar a ver un traspaso más marcado? En mi opinión, la depreciación del tipo de cambio, bueno, la afectación de la depreciación del tipo de cambio sobre el índice de precios se ha observado de manera moderada, como esperábamos y como el Banco de México esperaba. Sin embargo, creo que el nivel aquí es lo que ha venido ayudando mucho, ¿no? La inflación está en mínimos históricos y el hecho de que esté en esos niveles te da tranquilidad de ver cómo el traspaso del tipo de cambio se va observando. ¿Tienes alguna proyección de cuándo se pudiera dar eso y en qué condiciones? Las condiciones externas per se, de manera aislada, digámoslo, podrían darle margen al Banco de México de poder mantener su tasa de política monetaria un tiempo relativamente largo en lo que la economía reacciona. Sin embargo, cuando entra en la ecuación el factor externo, ahí es donde las cosas cambian, ¿no? Y creo que Banco de México tendrá particular atención en el tema de estabilidad financiera, el tipo de cambio, y eso sin duda alguna, una vez que la Reserva Federal restrinja su política monetaria en los Estados Unidos, Banco de México creo que reaccionará en consecuencia, muy probablemente, hasta ahorita muy probablemente en la reunión del mes de septiembre, ¿no? Luis Adrián, de darse ese aumento, México entraría entonces en la disyuntiva de seguir a su par en los Estados Unidos o bien aguantar ese aumento en tanto la economía mexicana no dé muestras de un crecimiento más robusto. ¿Cuál crees tú que sería el proceder de México en este caso? La potencial depresión del tipo de cambio y su consecuencia inestabilidad financiera podría ocasionar que Banco de México incremente la tasa, ¿no? Inmediatamente después de la Fed. Esta semana se dio a conocer el indicador IGAE, que es muy seguido por el mercado. ¿Qué lectura, qué interpretación se le puede dar al indicador que se dio a conocer? El IGAE es el proxy del PIB mes a mes y efectivamente salió un 1.5% anual, resultó arriba del mercado. Sin embargo, desde mi punto de vista, es un resultado débil, ¿no? Sigue mostrando una debilidad importante de la economía. Muy probablemente en el segundo trimestre del año veremos un crecimiento del PIB incluso inferior de lo que se observó en el primer trimestre. Creo que es un dato, como te comento, para darle seguimiento y te dice que la economía sigue bastante débil, ¿no? Tal vez por este mismo factor es porque estamos viendo inflaciones históricamente bajas, porque hay una holgura importante. Y creo que sí es como para prender ahí un poquito el foco amarillo de que el crecimiento
crecimiento pues ya terminó casi la primera mitad del año y estamos viendo tasas por debajo de lo que inicialmente se esperaba, ¿no? Por último, Luis Adrián, ¿nos podrías compartir las estimaciones que tiene Vector para lo que es el tipo de cambio al cierre de 2015 y por otra parte el crecimiento económico? Mira, de tipo de cambio para el cierre de este año estamos estimando 15.65, por supuesto con periodos de volatilidad en el Inter, sobre todo en la medida en la que se acerque la decisión de la política monetaria en los Estados Unidos. Y para el año entrante tenemos una estimación de 15.50. En términos de crecimiento económico tenemos 2.3% para este año y para el año entrante 2.5%, ¿no? Y la lógica del año entrante, que es digamos, en donde estamos más abajo de consenso, es que digamos, podríamos observar un efecto importante del recorte al gasto público durante 2016, ¿no? Luis Adrián Muñiz, subdirector de Análisis Económico de Vector, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. No, gracias a ti por la invitación, Cintia. Y a ustedes también, muchas gracias por estar con nosotros.